Historia de la democracia en México. El legado y la controversia de Porfirio Díaz, entre el progreso y la dictadura. Investigación, guión y producción, Luis Montes. En este video veremos dos trascendentes figuras en la historia de México, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Aquí exploraremos el legado de Lerdo de Tejada y el impacto del porfiriato en la evolución de la democracia en México. Lerdo de Tejada y la defensa de los principios liberales. Nacido en Jalapa, Veracruz, en 1823, Sebastián Lerdo de Tejada fue un defensor ferviente de las leyes liberales y la Constitución de 1857. A la muerte de Benito Juárez, fue electo presidente de México debido a que ocupaba en ese momento el Ministerio de Relaciones. Durante su mandato promovió reformas progresistas, como la construcción de ferrocarriles, la reforma agraria y la educación pública. Sin embargo, su gobierno enfrentó una férrea oposición política, culminando en su derrocamiento por el levantamiento de Porfirio Díaz en 1876. Porfirio Díaz, la doble cara del poder. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México, donde asistió a la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad. Posteriormente, continuó sus estudios en el Colegio de San Nicolás de la Ciudad de México, una escuela de renombre en ese momento. Más tarde, Díaz ingresó a la Academia de San Carlos para estudiar pintura, pero finalmente se unió al ejército y se dedicó a la carrera militar. Aunque su formación militar fue principalmente de naturaleza práctica, su habilidad y experiencia en el campo de batalla contribuyeron significativamente a su éxito en el ejército y eventualmente en la política mexicana. La carrera política de Díaz comenzó durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa en México, donde combatió en el lado liberal, llegando a ser un general destacado. Porfirio Díaz luchó al lado de los liberales en la Guerra de los 3 Años y contra la intervención francesa, destacó en la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, en su defensa en 1863 y en 1867 sitió y tomó esta misma ciudad, que estaba en manos de los imperialistas. En 1867, recuperó la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de ser correligionarios de la misma causa, la relación entre Porfirio Díaz y Benito Juárez se tensó durante el gobierno de este último, debido a intereses políticos y de poder. En 1871 el Congreso de la Unión había designado a Juárez presidente de la República, pues ninguno de los contendientes en las elecciones, Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y el propio Juárez, habían obtenido la mayoría absoluta de los votos. El conflicto entre ambos se intensificó en los años previos a la muerte de Juárez. Díaz se encontraba descontento por el régimen político establecido, y se opuso a la manera en que se llevaban a cabo las elecciones y la distribución del poder en México. Para manifestar dicho descontento, en 1871 Díaz proclamó el Plan de la Noria en el cual declara su oposición a Juárez. He aquí un extracto del pronunciamiento mencionado. La reelección indefinida, forzosa y violenta, del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. En el curso de mi vida política he dado suficientes pruebas de que no aspiro al poder, a cargo, ni empleo de ninguna clase, pero he contraído también graves compromisos para con el país por su libertad e independencia, menos gobierno y más libertades. Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución. Paradójicamente, a pesar de esa oposición declarada a la reelección, Porfirio Díaz acabó por mantenerse en el poder nada más que durante 31 años. El porfiriato y el desafío a la democracia. Tras el derrocamiento de Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz ascendió al poder, dando inicio al porfiriato, un periodo que duraría hasta 1911. El gobierno de Porfirio Díaz, que abarcó gran parte de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, implementó políticas y acciones que dejaron un impacto duradero en México, por medio de la lucha por una democracia más justa y participativa en el país. El régimen de Porfirio Díaz se caracterizó por un fuerte control centralizado del poder, lo que llevó a la consolidación de un gobierno autoritario. Este control se ejerció a través de un sistema político conocido como la dictadura porfirista, en el cual Díaz extendió su mandato de manera prolongada mediante elecciones cuestionadas y restringiendo la participación política de opositores.
En este tiempo, los indígenas fueron desplazados de sus tierras tras la apropiación de estas, luego de la reforma a la ley agraria. Los principales puntos de la nueva ley facilitaban el uso de las tierras a los extranjeros, la instalación de industrias internacionales y la mano de obra barata. Las tiendas de raya, control y explotación durante el Porfiriato. Durante este periodo, las tiendas de raya eran establecimientos comerciales controlados por los capitalistas mexicanos de finales del siglo XIX, quienes eran los dueños de haciendas y empresas. En esas tiendas los campesinos y obreros estaban obligados a comprar productos básicos y recibir el pago de su salario con vales o fichas que eran descontados de sus salarios. Sin embargo, los precios en las tiendas de raya eran mucho más altos que en otros establecimientos, por lo que las clases obrera y campesina quedaban atrapadas de por vida con una deuda que nunca terminaban de pagar. Esta situación impulsó de manera muy importante las demandas por mejores condiciones laborales, así como la lucha por los derechos de los trabajadores. Porfirio Díaz, la doble cara de la modernización. A pesar de todo, las políticas de Díaz llevaron a una modernización significativa de México, especialmente en términos de infraestructura y desarrollo económico. Durante su mandato, se promovió la inversión extranjera y se fomentaron proyectos de desarrollo, como la expansión de la red ferroviaria y la modernización de la industria. Estas acciones contribuyeron al crecimiento económico del país, pero también profundizaron las desigualdades sociales y económicas, ya que beneficiaron principalmente a las élites y a los intereses extranjeros. El autoritarismo y la concentración de poder, durante el gobierno de Porfirio Díaz, eventualmente provocaron una reacción de lucha por diversos sectores de la sociedad mexicana, que buscaban una mayor participación política, igual que una distribución más equitativa de la riqueza y el poder. El descontento mencionado culminó en la Revolución Mexicana de 1910, un conflicto armado que buscaba derrocar el régimen porfirista y establecer un orden político más justo y democrático. En resumen, aunque el régimen de Porfirio Díaz propició el desarrollo económico y la modernización de México, también dejó un legado de miseria, discriminación, autoritarismo, desigualdad, falta de participación política y represión de opositores. Lo anterior determinó la revolución armada por una patria más participativa y justa en el país. Conclusiones. El legado de Lerdo de Tejada y el porfiriato de Díaz son partes fundamentales de la historia de la democracia en México. A través de sus acciones y políticas, estas figuras influenciaron el curso de la política mexicana y dejaron un impacto duradero en la lucha por una democracia más justa y participativa en el país. Por lo pronto, eso ha sido todo. Gracias por acompañarnos. No te pierdas el siguiente capítulo. Si te gustó, dale like, suscríbete y por supuesto, comparte tus comentarios y preguntas. Nos vemos y leemos en la próxima.